Bueno, a continuación pasamos ya al último ponente. Se trata de don Juan Carlos Estarellas y López, analista de terrorismo, bioterrorismo y contrainteligencia, con numerosos ensayos publicados en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, CSD, Instituto General Gutiérrez Mellado, Revista Atenea, UNED, etc. Empleado público de Administración Especial desde 1992, capitán reservista voluntario del Ejército de Tierra, miembro asociado del Instituto Universitario Juan Velázquez de Velasco, de Investigación e Inteligencia para la Seguridad y Defensa de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor asociado de CITE desde el curso académico 2011-2012 e investigador principal del proyecto español para combatir la amenaza yihadí. El título de su ponencia es Hamás y sus combatientes Mujahideen y Zidane al-Qassam. Señor Estarella, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Encantado de reencontrarnos de nuevo. Agradecer a su excelencia general Salgado su asistencia en la ponencia, al igual que al resto de compañeros y a todos los asistentes al evento. Mi ponencia va a versar precisamente sobre la organización Hamás y sus shahides de Zidane al-Qassam. Paralelamente hablaremos también del objeto del webinario, que son los ataques del 7 de octubre del 23. Vamos a intentar tratar, y voy a intentar centralizarlo en el tiempo en que tengo, que son 15, 17 minutos, sobre 4 aspectos principales. El primero de ellos, hablaremos sobre Hamas, sus shahides, sus mártires de Zidane al-Qassam. En segundo lugar, trataremos de centrar un poco cómo fueron esos ataques, cómo se desarrollaron. El tercer apartado, conoceremos cuál fue la reacción de las autoridades israelíes. Y en el último apartado, si tenemos tiempo, hablaremos de los errores de contrainteligencia. Bueno, en primer lugar, lo importante es que nos encontramos con una organización, el Partido Hamás, que es un movimiento de resistencia islámico-palestino, que duda cabe que el objetivo principal, el objetivo político principal de esta organización es la creación de un Estado Islámico. Es decir, una palabra, una frase que nos suena a todos como el de Estado Islámico en Siria e Irak. El paralelismo es sorprendente porque el objetivo que perseguía y que persigue el partido de Hamás no es nada más y nada menos que crear ese Estado Islámico. El diseño ya está hecho, está puesto en marcha y lo defienden continuamente, y que comprendería, en primer lugar, el actual Estado de Israel, sus territorios en conjunto, unidos a Cisjordania y Gaza. Es decir, una conversión, una convergencia de todos los territorios, pero con una característica principal, que es que su capital sería Al-Quds, Jerusalén. Por tanto, ese es el primer objetivo político que defiende la organización. Paralelamente, conocemos cuáles son los líderes, que en estos momentos, como ustedes conocen, precisamente se encuentran fuera de la Franja de Gaza. En primer lugar, el Ismael Haniyeh y su vicepresidente Salih al-Ururi y su portavoz Fawzi Barhan. El actual líder de Hamás en Gaza es Yahya Sinwar. Ese es el principal líder de la organización y quien estaría dirigiendo principalmente las actividades más operativas precisamente en la Franja de Gaza, o habría dirigido todas las actividades tácticas, podríamos decir que operativas y tácticas. ¿Cómo desarrolla, cómo defiende el partido de Hamás, cómo defiende su actividad, su violencia, cómo defiende esa violencia política? A través de los shahides de Zidane al-Qassam, que es al-Askari al-Palestín, que vendría a ser el brazo militar o el ejército militar compuesto de alrededor de unos 25.000 mujahideen. Es decir, un ejército importante, ¿no? Cuando analizamos a lo largo de estas últimas semanas, hemos analizado la carta fundacional y organizacional, es decir, que se constituyó el 18 de agosto del 88, constatamos que su único objetivo es la eliminación y no reconocimiento de Israel, por un lado, y por supuesto, no reconocer ni aceptar la resolución de Naciones Unidas del 29 de noviembre del año 47. Al analizar precisamente el texto articulado, pero principalmente los artículos del 1 al 14, constatamos evidentemente que el lema de Hamás no es nada más ni nada menos que el siguiente: Alá es nuestra meta, es decir, nuestro objetivo es servir a Alá, el profeta Muhammad es nuestro modelo a seguir,
el Corán y su constitución también es uno de los objetivos que nosotros debemos cumplir, y la yihad debe ser nuestra senda para alcanzar los objetivos. Que duda cabe que la muerte por Alá es el deber y el anhelo de todos los palestinos, en este caso los de gazatíes, ¿no? De manera que constatamos que la yihad por la liberación de Palestina es un deber individual. Y esto difícilmente podemos hacerle frente con los elementos e instrumentos que actualmente tenemos. Sobre esta carta fundacional de Hamás debemos decir un aspecto importante. La interpretación del Corán que hace el partido de Hamás y sus shahides de Isdin al-Qassam es la visión, una defensa de la visión al-madanía del Corán. ¿Qué significa esto? Que en el Islam la umma musulmana defiende dos objetivos o tiene dos líneas de seguimiento. La pacífica o al-makkiyya, que sería la interpretación del Corán de Mecca, y la combativa, que la tendríamos en una defensa combativa. De ahí sale el calendario de la Ejira, cuando el profeta Muhammad se apodera de Madina. Por tanto, en la interpretación que emplea Hamás sobre el Corán, precisamente es esa visión, la visión combativa o al-madaniyya, de modo que, por un lado, podemos hacer frente a la organización, sabemos y podríamos combatirla, pero por otro lado, frente a la umma musulmana, deja la propia organización a la intemperie e indefensa, ¿no? Ahí está la dicotomía. ¿Cómo defiende el partido de Hamás esos objetivos políticos? ¿Cómo defiende lograr ese Estado islámico? Bueno, pues qué duda cabe que a través de los líderes armados, en este caso concreto Abu Ubaida, uno de los principales líderes de Isdin al-Qassam, Shahid de Isdin al-Qassam, el nombre de Shahid viene del testimonio, es decir, del que muere en defensa del Islam o mártir, el que testimonia la fe hacia el profeta. Hemos observado que en los ataques terroristas que se produjeron en Israel, hemos constatado que el modelo imitar, el Insan al-Kamil que defiende Hamás, el grupo terrorista Hamás, el partido político Hamás, no es otro que imitar al profeta Muhammad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos defienden precisamente lo que ya hacía el profeta Muhammad. Por tanto, no es nuevo observar decapitaciones, observar amputaciones de judíos y, evidentemente, la ejecución de todos los judíos. ¿Por qué? ¿Pero por qué razón? Porque ya lo hacía el profeta. Así lo recoge Fil Qur'an, en el Corán queda recogido, ¿no? Quien personalmente ejecutó a la tribu Qurayba en Arabia, la tribu judía Qurayba, entre 600 y 900 personas, tal y como recoge el Corán, ya lo hacía el profeta, de modo que no nos puede sorprender que Hamás y sus shahides de Isdin al-Qassam practiquen ese tipo de violencia. No debe sorprendernos. Evidentemente el Corán, la interpretación al-madaniyya del Corán que hace la organización terrorista Hamás, no es otra que el defender que en la sura 9 del Corán no existe ni misericordia ni compasión contra los judíos. De modo que esa interpretación nos lleva al empleo y el uso de la violencia para hacer desaparecer al pueblo judío, es decir, al Estado actual de Israel. De modo que el verso de la espada lo que afirma es: elimina y mata a los judíos allí donde se encuentren, cuando los veas, en cualquier momento y lugar. Pero el monopolio de la violencia política que defiende Hamás no se circunscribe exclusivamente a los shahides de Isdin al-Qassam. Isdin al-Qassam es su verdadero ejército. Tiene el monopolio o la hegemonía Hamás dentro de ese ejército de Isdin al-Qassam. Pero no podemos obviar la existencia de otros 7 grupos muy importantes, bien estructurados, que actúan no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Entre ellos vamos a citar, por ejemplo, a la Brigada al-Quds, dirigida desde el punto de vista operativo y táctico por Abu Hamza, la Brigada de los Mujahidun, que dirige Abu Bilal desde el punto de vista táctico y operativo, los mártires del Aqsa por Abu Muhammad, y Abu Khalid, en este caso, con Umar al-Qasim, otro grupo importantísimo.
que duda cabe que la Brigada Nasir Salah ad-Din es otro apartado muy importante, otro grupo o organización importante, y la de Ali Mustafa, que también ha colaborado con los Shahides Isdin al-Qassam. Paralelamente tendríamos la última organización, que en este caso concreto estaría dirigida por, en este caso, por Mahdi al-Sarkawi, la Brigada Arin al-Suad. Cuando observamos, perdonad porque no me avanzaba. Cuando constatamos y observamos los banderines militares de Al-Afi al-Askariya, el Palestín, que es el ejército de Al-Askariya, nos encontramos con la sorpresa de que Al-Aqsa, es decir, la mezquita más importante que existe en Al-Quds, es el objetivo precisamente perseguido por todos los palestinos. Podríamos decir que ese monopolio no solamente sería de la Franja de Gaza, sino también de Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina. Por tanto, vemos que existe una dicotomía y cierta controversia a la hora de identificar por qué en la bandera de los Shahides de Isdin al-Qassam, que tienen ustedes en el margen superior derecho, aparece Al-Aqsa. Por tanto, esa dicotomía no casa, ese mensaje no casa con la realidad, que es nada más ni nada menos que reconocer que Al-Quds fue y es Jerusalén, pero que en realidad Al-Aqsa es la verdadera propietaria de la capital del futuro Estado Islámico. De manera que nos continúan engañando desde un punto de vista, vamos a decirle, operativo o político, nos pretenden engañar cuando en realidad ese objetivo es inalcanzable. Es decir, Al-Aqsa no es anterior al Quds, de modo que no nos lo tragamos. Es decir, desde el punto de vista del análisis y del analista, no podemos entender que eso se pueda producir. ¿Qué duda cabe que a la hora, en el apartado 2, a la hora de emprender el análisis o iniciar un análisis de los ataques del 7 de octubre, tenemos que, el analista tiene que emplear y se tiene que apoyar no solamente, primero, en el juicio experto, sino también, paralelamente, en las técnicas de análisis estructurado. La primera pregunta o la primera herramienta que empleamos, para ser más exactos, en un ataque de estas características es una de esas 60 técnicas. Concretamente, la del starbursting. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa al analizar un ataque de estas características, empleando el análisis estructurado, es generar en el equipo de análisis, generar cuantas más cuestiones a cada una de las preguntas que nos vamos a formular, quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué, generar preguntas en el equipo de analistas para cuantas más preguntas dispongamos, más facilidades vamos a tener para conseguir cuáles han sido los objetivos, quién ha sido y de qué manera han actuado, cómo se han desarrollado los eventos, dónde y en qué lugar, y sobre todo por qué razón ha atacado Hamás y su brazo armado Isdin al-Qassam al Estado de Israel. Por tanto, las técnicas de análisis estructurado deben acompañar, como apoyo al análisis, deben acompañar a los analistas. De ese modo, hemos analizado cómo se diseñaron y planificaron esos atentados. Es decir, esto no se ha generado en una semana ni en un mes. De modo que las técnicas de análisis estructurado deben acompañar siempre al analista, sobre todo el apoyo en análisis. Para la planificación y la selección de los objetivos en esta operación, qué duda cabe que precisamente las técnicas de análisis estructurado más la información que han facilitado las autoridades civiles y militares de Israel nos conducen a lo siguiente: que Yahya Sinwar, el principal líder político en estos momentos en Gaza, habría podido desarrollar, recibiendo instrucciones de Ismail Haniyeh y Khalid Mashal, ha podido desarrollar con Mohammed Daif y Abu Ubaida, ha podido desarrollar una operación secreta que se inició, tal y como han podido confirmar las autoridades israelíes. En octubre del año 22 se dio inicio a la operación secreta, absolutamente secreta, de un ataque masivo empleando cohetes, en este caso y artillería, y seguido de una segunda acción a través de sus compañías de shahides, unidades de combatientes mujahidún, etc. Los hechos y los datos están ahí, es decir, confirman en cierta forma nuestro análisis estructurado, además del juicio experto que ya teníamos. ¿Y por qué nos confirman ese extremo?
porque las autoridades, en una gestión de crisis que yo diría excesivamente brillante, Israel ha hecho una gestión de crisis extraordinaria, ha comunicado esa información, evidentemente hay información que no nos ha llegado, que duda cabe que es cuestión de tiempo, pero ha desarrollado Israel una gestión de crisis extraordinaria. En primer lugar, porque ha querido informar al mundo de cómo se planificaron y cómo se seleccionaron los objetivos. Qué duda cabe que lo que se ha intervenido a los combatientes, a los shahides, a los mártires de Isdin al-Qassam y a otros grupos que participaron y cooperaron en esa acción, en esos ataques terroristas contra Israel, se les localizaron mapas, selecciones de objetivos. En el margen izquierdo podrán ustedes observar cómo se marcaban los objetivos, hacia dónde teníamos que dirigirnos y además de una forma estructurada. Es decir, teníamos en el margen izquierdo y en el margen inferior, lo podrán ustedes observar, cómo en el caso de llegar a un objetivo, qué objetivos consolidar, qué debemos hacer, a quién avisar, etc. Paralelamente a esto, lo que nos conduce es que hubo dos secuencias inequívocas en este ataque. Un ataque evidentemente sorpresivo, que tuvieron que ver primero con un lanzamiento masivo, es decir, como bien ha comentado Francesco, como también ha defendido Fernando Ibáñez y su excelencia general Salgado, paralelamente el doctor Shamir, que tienen que ver con el lanzamiento masivo. Es decir, se ha intentado, de hecho se consiguió engañar a Israel en ese sentido, por cuanto el aparato o apartado tecnológico no fue posible evitar este ataque. Por tanto, eso nos conduce al analista a generar el correspondiente informe de inteligencia y el de contrainteligencia, de que luego podremos hablar, que tiene que ver con el excesivo, como bien ha dicho Francesco, el excesivo uso de la tecnología, dejando a un lado tanto la inteligencia, pero sobre todo la contrainteligencia. Es decir, ese lanzamiento masivo lo que pretendió era derrocar por un ataque masivo las defensas y la atención israelí por medio de misiles Qassam, en este caso de cohetes, Qassam, con un alcance de alrededor de 85 kilómetros. Pero es que el segundo ataque, estaba dirigido por tierra y aire, es decir, parapentes motorizables con componentes, con shahides de Isdin al-Qassam, como ustedes pueden ver en el margen izquierdo, shahides de Isdin al-Qassam que estaban adiestrados perfectamente en poder superar esas barreras tecnológicas, que como bien ha dicho Francesco, pudo sufrir un ataque, en este caso lo sufrió, un ataque a sus infraestructuras tecnológicas que no pudieron evitar la distracción más absoluta, ¿no? Pero es que el análisis estructurado que, como bien os he comentado en el Start-Busting inicial, nos ha conducido a que, primero, la gestión de crisis brillante desarrollada por Israel, para que no hubiera ninguna duda, pero ninguna duda de que eso se ha producido, y ahí Israel ha sido brillante, insisto, son las declaraciones de no los combatientes shahides que fueron abatidos, no, sino de los que fueron capturados. Aquí tenemos una serie de declaraciones que han sido grabadas y facilitadas por las autoridades militares, sobre todo por la inteligencia militar israelí, en la cual se marcaban los objetivos principales. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles fueron estos objetivos? Evidentemente ya los teníamos en el Start-Busting, pero los confirmamos en este momento. Por tanto, el análisis estructurado nos ha ayudado a hacer una antesala de lo que las autoridades militares israelíes nos han confirmado. ¿Y qué es lo que nos han confirmado? Que habían dos objetivos claros en esa invasión. Primero, el primero de todos, y esto es muy fuerte y muy duro decirlo, eliminar a todos los adolescentes y adultos varones. Esto era un objetivo prioritario en los kibbutz, carreteras, cruces, territorio israelí. Ese era el principal objetivo. Y el segundo objetivo secundario era, en primer lugar, capturar y secuestrar a mujeres, niños y ancianos, tantos como fuera posible. Es decir, esa era la misión secreta que los shahides de Isdin al-Qassam defendieron. Y, evidentemente, ese objetivo tenía una recompensa. Esos fundamentos que ha defendido muy bien el compañero Farina, esos fundamentos económicos, ese listado de fundamentos económicos que
no son otros que una recompensa. En este caso en concreto, de manera similar a como hacía Estado Islámico en su momento, con el tratamiento y la financiación, sobre todo cuando se gestó todo el aparato administrativo de Daula al-Khilafa, Daula al-Islamía en Siria e Irak, que era facilitar una recompensa, en este caso hacer un pago a cada combatiente por cada secuestrado o capturado, de modo que se ofreció un apartamento y 10.000 dólares americanos. Una vez que conocemos los objetivos que hemos podido cuestionar a través del Starbursting, que duda cabe con el listado de indicadores y el listado de fuentes principales en cuanto a las asunciones que bien ha comentado Francesco en su intervención, ha hablado de asunciones principalmente, la reacción de las autoridades israelíes ha sido brillante. Es decir, han reconocido que el ataque un ataque masivo de proporciones de 3.000 cohetes, eso es infumable en España, por ejemplo, por poner un caso comparativo. En un país como España, hacer frente a 3.000 cohetes de largo alcance, bueno, de largo alcance me refiero de 85 kilómetros para adelante, más o menos, sería la línea de acción dentro de la línea cronológica o de la línea de acción de ese tipo de ataques, que duda cabe que ese ataque, sabemos que ese diseño del ataque se dio inicio en octubre del 22 y se ejecutó el 7 de octubre del 23. Por tanto, la reacción de las autoridades israelíes ha sido también brillante. Por cuanto, primero, han reconocido el ataque masivo y no se pudo hacer frente. Segundo, la gestión de crisis militar también ha sido brillante por cuanto se han facilitado todo tipo de información. Es decir, la planificación que ha diseñado la inteligencia militar, sobre todo su jefe de Estado Mayor, ha sido también brillante. ¿Por qué? Porque lo han hecho público y esa gestión de crisis en España, pues también tomamos muy buena nota cómo se ha gestionado. Hemos visto otros conflictos donde la gestión de crisis no ha funcionado hasta este nivel de brillante. Por tanto, la respuesta de las autoridades israelíes ha sido transparente, objetiva. Han facilitado datos, han facilitado información, han trasladado de manera transparente todo un tipo de información que no estaba al alcance de los países europeos. Que duda cabe que se han abierto en cuanto a facilitar inteligencia, ¿no? Y también debemos decir que en la gestión de esa crisis, la planificación y diseño ha sido abierta, ha sido transparente. Primero, conocemos que ha tenido 3 fases. La primera fase, la ofensiva terrestre, lo han manifestado. Existía esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de un intercambio de prisioneros. Ese intercambio de prisioneros prescribe o finaliza el próximo 4 de diciembre. Por tanto, las líneas de los 10 días para el intercambio de prisioneros se agotarán ese día. El día 4 de diciembre lo veremos. Y después hemos tenido una fase que esa fase, cuando concluya la primera, se dará inicio a un repliegue. Ese repliegue va a crear una generación de un buffer de territorio que yo quiero pensar que ese territorio quedará ocupado temporalmente por la fuerza militar israelí, sobre todo porque quieren establecer un buffer. El doctor Shamir lo comentaba al inicio, en cuanto a que tenemos solo 80 metros en Gaza, tenemos 180 o 120 metros, una franja con Cisjordania, es decir, eso ya no va a ser así, lo cual significa que ha habido una decisión política y una decisión militar en cuanto a esa estrategia de mantener no solo 80 metros, sino más de 1 kilómetro, de modo que nos dé tiempo a reaccionar a nuestra fuerza. Y la tercera fase tiene que ver con un repliegue, que eso lo veremos en los próximos meses, y veremos a ver si esa presencia de tropas va a perdurar en el tiempo. De modo que hasta aquí sería el tercer apartado. Creo que todavía me quedan 4 o 5 minutos para concluir, si Beatriz me permite. Esos 4 o 5 Sí, minutos. adelante, adelante. Muchas gracias, Beatriz. No me quiero extender porque creo que nos hemos extendido un poco, ¿no? Sí, Pero sí, vamos un también, poquito pasados de sí, tiempo porque 3 nos minutos gustaría y esto, dar participación a los asistentes que puedan claro, si me hacer alguna permites, pregunta. Beatriz, en 3 Sí, minutos ya he concluido. gracias. El aparato de inteligencia, que duda cabe que si hacemos un análisis, lo que ha fallado no es la inteligencia israelí, ha sido la contrainteligencia israelí. Es decir, lo que ha fallado no solamente ha sido
ha sido esa inteligencia. La inteligencia israelí es muy, muy operativa, muy táctica, muy experta en el terreno. Lo que ha fallado es la contrainteligencia israelí interior, interna. ¿Por qué? Tenemos tres declaraciones que tenemos que analizarlas por cuanto aquí no se busca responsables, que eso llegará, que duda cabe que eso llegará. Aquí lo que se pretende es reconocer, en primer lugar, y ahí esa gestión de crisis ha sido fundamental, en que ha habido unos fallos en el aparato de contrainteligencia reconocido por tres máximos responsables. Primero, por el director de inteligencia militar, el general Al-Haron Jaliba, quien ha reconocido ese fracaso, podríamos decir, ese error en el aparato de inteligencia militar. No hemos sido capaces de parar este ataque. No lo detectamos. De modo que ya hay un primer indicio de que algo está sucediendo o algo ha sucedido en el aparato de la contrainteligencia israelí. Principalmente la contrainteligencia. Pero es que días anteriores, creo que son 48, 72 horas, el Shin Bet lo reconoció. Es decir, el director Ronenberg ya asumió esa responsabilidad y puso de manifiesto que en algo hemos fallado. Nuestra inteligencia interior, es decir, la contrainteligencia contra Hamas, no sabemos qué ha pasado. Lo averiguaremos en los próximos meses. Pero qué duda cabe que ha habido un error de contrainteligencia. Y en esa misma línea lo ha reconocido el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Herzi Halevi, ¿no? Por tanto, aquí debemos decir que la contrainteligencia de Hamas ha funcionado, ha podido no solo penetrar dentro del aparato de inteligencia israelí, sino que lo más grave que se puede producir en un aparato de inteligencia estatal es la penetración en la contrainteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el aparato de contrainteligencia ha sido también penetrado de alguna manera o engañado, principalmente el aparato de contrainteligencia. No podemos obviar, no podemos descartar y mucho menos no podemos dejar de pensar que tanto los shahides como el partido de Hamas, la organización terrorista Hamas, han recibido instrucción desde el año 88, han recibido adoctrinamiento, instrucción, pero sobre todo formación. Y se han formado por uno de los mejores servicios del aparato de inteligencia, que es la extinta Unión Soviética. Hablamos del KGB, actual SVRM exterior. ¿Por qué? ¿A través de Irán? ¿O de qué manera? A través de Irán y Siria. Principalmente a través de Irán. ¿Y quién ha formado al aparato de contrainteligencia iraní? Que duda cabe que el KGB. De modo que el aparato de inteligencia de la extinta Unión Soviética ha funcionado en ese aparato de contrainteligencia de Hamas. Han recibido una formación que supera con creces al de un aparato de inteligencia de Hamas, el que ya tenía, de obtención de información, de penetración sobre el terreno principalmente, pero no esa capacidad de engañar al aparato interno israelí, al Shin Bet, entre otros. Eso no se había producido hasta este momento con este ataque masivo. Es decir, el 11S israelí se produjo el 7 de octubre. Por tanto, el aparato de contrainteligencia se debe potenciar en Israel inmediatamente, no se puede perder el tiempo, se tiene que incrementar la contrainteligencia de Israel inmediatamente. Paralelamente, casamos esa información con las actividades de desinformación, de medidas activas que ha puesto en marcha desde el momento en que Israel inicia esa invasión. O sea, es sorprendente cómo las medidas activas han funcionado en el aparato de Hamas, pero increíblemente con la invasión militar en Gaza. Por lo tanto, debemos ser conscientes que la desinformación dentro de un aparato de contrainteligencia nos dirige a la KGB, nos dirige al SVR, de la actual Federación Rusa. O sea, nos dirige a Irán. Qué duda cabe, Irán y Siria son los dos principales, podríamos decir que, formadores de la contrainteligencia de Hamas. Y no me refiero a Qatar, por ejemplo, donde se encuentran sus principales líderes. No hablo de Qatar, ¿eh? Me estoy refiriendo principalmente a Irán. Pues hemos detectado esas medidas de desinformación. Y ya para concluir, Beatriz, estos 2 minutos o este minuto y medio que me queda, tengo que hablar de ello porque los agentes dobles son los que probablemente hayan
penetrado el aparato de contrainteligencia israelí. Esto es un varapalo, un golpe muy duro a la línea de flotación del aparato de inteligencia israelí. El engaño a ese aparato de inteligencia, el empleo de agentes dobles bien formados, la preparación del ataque durante un año nada más, el mantenimiento en secreto de esa operación, eso implica el uso de agentes dobles, no nos queda otra. Formados por el KGB, no nos queda otra. Ahí ha habido una penetración, quizá con una antelación suficiente, y qué duda cabe que esa forma, esa actividad se ha generado, se ha creado. Es decir, se ha producido. Y el caso más reciente que hemos tenido en el seno de la Unión Europea se ha producido en Holanda recientemente. El día 26 de octubre, el aparato de contrainteligencia holandés de Países Bajos detuvo a un analista, fíjense ustedes, un analista marroquí nacionalizado holandés, que se había penetrado con el tiempo, había incluso adquirido la nacionalidad holandesa de Países Bajos, había penetrado la inteligencia holandesa y estaba trabajando como analista dentro del Departamento de la Coordinadora Nacional Antiterrorista. El Departamento de Contrainteligencia holandés supo, en este caso, supo reaccionar e informó a la Fiscalía en el momento que tuvo fuentes de pruebas suficientes que se sostuvieran para poder acusar a Abderrahim al-Manouchi de su espionaje dentro del aparato de inteligencia holandés y la revelación de secretos dirigidos hacia el Reino de Marruecos y su aparato de inteligencia. Bueno, creo que ya he acabado, creo que he agotado mis 15 minutos y pido disculpas por ello. Por mi parte, agradecer a su excelencia el general Salgado su participación, del mismo modo a Fernando Ibáñez, Francesco Farina y a Shamir. Y yo encantado de poder participar en otro futuro webinario sobre Oriente Próximo y sus conflictos. Y aquí disponen ustedes de mi dirección de contacto, mis direcciones email y teléfono. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una exposición muy ilustrativa y aclaratoria del grupo terrorista y del ataque terrorista.